Desde Upland, California, un saludo cordial para ustedes de parte de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Gracias a Dios, estamos estudiando siempre la palabra. Tengo el privilegio de parte de Dios de poder llegar a ustedes. Vamos a continuar estudiando estos preciosos puntos que estamos desarrollando. Se recuerda usted que hablamos anteriormente de 13 aspectos de Cristo, luego 10 aspectos de Cristo y luego 8 aspectos de Cristo. Los 13 aspectos tenían que ver con la divinidad de Dios, los otros 10 tenían que ver con la economía de Dios, y luego estuvimos hablando de los otros 8 aspectos que tienen que ver con la creación. ¿Cómo es Cristo en la creación? Ahora estamos tocando otros aspectos. Vamos a tocar 8 que tienen que ver todo lo concerniente a Cristo en lo que respecta a la encarnación. Y ayer desarrollamos ya el primer aspecto, y es que Cristo es Dios manifestado en carne. Aprendimos claramente que tenemos que purificar nuestro pensamiento, nuestra convicción, porque muchas veces cargamos conceptos mezclados. Debido a la tradición cristiana, nosotros creemos lo que la tradición cristiana nos ha enseñado. Y yo uso un dicho que es muy común entre nosotros: ¿a dónde vas, Vicente? A donde va toda la gente. O sea que nos acostumbramos a llevar en nosotros conceptos doctrinales mezclados. Pero gracias a Dios que desde hace varios años Dios nos ha dirigido para buscar la pureza de la palabra. Y en la pureza de la palabra, como decimos los mexicanos, no hay pierde. Dios nos muestra con claridad, bajo los contextos de la Biblia, lo que Él nos quiere enseñar. Y gracias a Dios que hoy vamos a continuar desarrollando entonces todo lo concerniente a nuestro Señor Jesucristo en lo que respecta a la encarnación. Hemos visto que Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ahora bien, al explicar que es Dios el que se encarnó, porque sin manipular nada dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Así dice la Biblia. Así le dijo Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y pues tenemos el problema de que las enseñanzas tradicionales han atravesado por muchos conflictos para definir a la persona de Dios. Y muchos, ya ven ustedes que en la historia muchos negaron la divinidad de Cristo. Ese fue el arrianismo. Desde el primer siglo hubo enseñanzas de arriano y le llamaron arrianismo. Enseñar que Cristo no es Dios, sino que es un hombre. Hoy vamos a entrar a otro punto que es el Dios hombre. Escúchenme bien, por favor. Hoy vamos a estudiar al Dios hombre. El Dios hombre. Vamos a ir a algunos versículos porque queremos entender que el Dios hombre, en el inciso A, vamos a poner un inciso A, vamos a hablar del Dios hombre con un inciso A y un inciso B, pero es el segundo aspecto. Cristo es el Dios hombre. Como el Dios hombre, Él fue concebido del Espíritu Santo con la esencia divina. Vamos a leer en Lucas 1:35. Lucas 1:35. Voy a estar usando la Biblia, así que con paciencia nos metemos a los versículos. Lucas 1:35 dice:
Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjese pues, como el Dios hombre, Cristo, fue concebido por el Espíritu Santo con la esencia divina. Y por eso estamos leyendo en Lucas 1:35. Pero vamos a leer también Mateo capítulo 1 y versículo 20. Mateo capítulo 1 y versículo 20. Mateo 1:20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ok, el Evangelio de Lucas es único y nos dice cómo fue concebido el Dios hombre. Él fue concebido no de hombre, sino del Espíritu Santo, con la esencia divina. El Espíritu Santo es Dios mismo alcanzando al hombre. En este concebir, el Dios hombre, o el concebir de el Dios hombre, el Espíritu Santo venía dentro de esa humanidad. El Espíritu Santo, porque el Señor como Dios hombre, el Espíritu Santo es su esencia. La esencia de Dios venía en ese santo ser que se formó en el vientre de María. Ahora bien, por causa de que el Dios hombre fue concebido del Espíritu Santo, Él tiene la esencia divina, porque Él no es hijo de un humano. A pesar que se hizo humano, Él no es hijo de un humano, Él es hijo de Dios, es hijo del Espíritu Santo. Así lo dice la Biblia. O sea que Él traía la esencia de Dios. Y usamos esa palabra esencia en un sentido fuerte para denotar algo aún más intrínseco en su naturaleza. La esencia es el constituyente intrínseco de cierta sustancia. Repito el concepto porque nosotros tenemos que saber todo esto. La esencia de Dios venía en la persona de Jesucristo. La esencia de Dios venía en la persona de Cristo Jesús. Y vamos a entender hoy por qué Él se llama Cristo Jesús y por qué se llama Jesucristo. El Dios hombre fue concebido del Espíritu Santo, no solo con la naturaleza divina, sino con la esencia divina. La esencia divina. Esos son términos que sirven para explicar a Dios. Por ejemplo, se usa la palabra esencia, se usa también la palabra sustancia, ¿verdad? Pablo usó todas esas palabras y nosotros tenemos que aprender a usarlas. Entonces, si queremos entender bien a Dios, tenemos que saber todos estos detalles. Por ejemplo, nosotros podemos hablar del Señor Jesucristo y podemos hablar de Cristo Jesús. ¿Por qué la Biblia pone esos términos de una y de otra manera? Usted va a encontrar el término Cristo Jesús en el lenguaje de Pablo y va a encontrar el término Jesucristo también en el lenguaje de Pablo. Ahora, para entender nosotros el hablar de Pablo, nosotros tenemos que tener cierta experiencia en interpretar la Biblia. Porque Pablo podía decir Cristo Jesús
Cuando Pablo decía Cristo Jesús, él se estaba refiriendo al Señor como Dios hombre. Cristo, Dios, Jesús, hombre. Cuando Pablo usa el término Jesucristo, está usándolo como hombre Dios. Entonces veamos pues que que Cristo es Dios hombre y es hombre Dios. Yo le explico, ahorita le digo cómo funciona ese asunto. Cuando usted lee la Biblia, ayer hablamos de el Dios hombre eterno, porque Cristo es Dios hombre eterno. O sea que antes de encarnarse, Él era Dios hombre, antes de encarnarse. Algunos van a decir, oiga hermano Carrillo, ¿de dónde saca usted ese concepto de que Cristo es Dios hombre antes de encarnarse? Pues usted lee cuidadosamente la Escritura y va a darse cuenta que Dios se le apareció como hombre a muchas personas antes de encarnarse. Antes de encarnarse, Él se le apareció a Gedeón, se le apareció a Sansón, se le apareció a Abraham. O sea que inclusive Abraham tuvo el privilegio grande de darle de comer. Y eso ya pues es misterioso, ¿verdad? Alguien puede ser que diga, bueno, ¿cómo si Dios no se había encarnado pudo visitar a Abraham? La Biblia lo dice claramente, que vinieron 3 a visitar a Abraham. Y todos sabemos que uno de ellos era Dios. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Dios y se aparecía para hablar. Es más, Gedeón le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de los contrarios? Se les aparecía como hombre. Entonces quiere decir que si tenemos un concepto claro de Dios en el Antiguo Testamento, Él es el Dios hombre. Inclusive usted lee que por ejemplo, en Ezequiel dice que cuando Dios le muestra a Ezequiel la gloria de Dios, dice que él ve en medio del trono a uno como hijo del hombre. O sea que el Hijo del Hombre, como está revelado Jesucristo, está en el trono eternamente. Eso tenemos que saberlo discernir. De lo contrario, nosotros vamos a andar buscando con los teólogos respuestas a estas preguntas y no las vamos a encontrar, porque los teólogos no tienen revelación, ellos tienen estudio basado en el arameo, en el hebreo, en el griego, y ellos han vuelto a Dios un sistema. Por eso su teología se llama teología sistemática. Nosotros, sin embargo, no estamos estudiando la Biblia en esa teología, sino que estamos estudiando la Biblia en la vida de Dios, cómo es Dios, para entender a Dios. Entonces, noten pues que los conceptos en la Biblia están claros. Si conocemos a Dios, a Cristo, como Dios hombre, estamos hablando de Él como eterno. Él es Dios hombre eternamente. De hecho, nadie puede discutir esto de que Él fue sacrificado desde la fundación del mundo. Y en el trono de Dios, en el capítulo número 5 de Apocalipsis, aparece como un cordero inmolado. En el trono eterno está el cordero inmolado. Entonces nosotros, ¿cómo podemos explicar que alguien fue inmolado antes de ser encarnado? La única manera que podemos explicarlo es en la preexistencia de Dios. Y gracias al Señor que hemos tocado todos esos aspectos. Entonces, ahora tenemos por el otro lado al hombre Dios. Como Dios hombre, Él es eterno. Y como hombre Dios se encarnó, porque Él es el Hijo del Hombre. Él, al llamarse Hijo del Hombre, es que Dios se hizo humano. Dios se hizo humano. Hablando de Cristo en su humanidad, Él es hombre completo. Hablando de Él en su divinidad, Él es Dios completo. Y es más, vuelvo a repetir, desde el Antiguo Testamento, Él está revelado como hombre porque se apareció como hombre.
antes de encarnarse. Entonces la encarnación es para que lo identifiquemos como hombre Dios. Usted me dirá, ¿no es lo mismo, pastor, Dios hombre que hombre Dios? Es distinto, pero a la postre se puede decir que es lo mismo, pero es distinto. Dios hombre es para identificar a Dios como el Dios eterno, y hombre Dios es para identificar a Dios en su encarnación. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Muy bien, entonces, concerniente al concebir de Dios o del Dios hombre, Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora ya entiendes estos términos. Hijo de Dios. Él es hijo de Dios, ¿por qué? Porque Él es el que trae la esencia del Espíritu Santo, porque Él es hijo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, por eso Él es hijo de Dios. De la misma manera que la nube del monte de la transfiguración, porque eso está en Mateo 17:5, y lo vamos a leer. Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y esa misma nube descendió en Éxodo, capítulo 40 y versículo 34, y también en el 38. O sea que esa misma nube también descendió sobre el tabernáculo, sobre el monte y sobre el tabernáculo. Sobre el monte, Éxodo 40:34, sobre el tabernáculo, Éxodo 40:38. O sea que el poder del más alto estaría sobre María. Pareciera que, de acuerdo a este versículo, el Espíritu Santo solo vendría sobre María como el poder para que ella concibiera al Señor Jesús. Sin embargo, Mateo 1:18 y 20 nos dice que en María lo que había en su vientre era del Espíritu Santo, y que la cosa engendrada en ella era del Espíritu Santo. Esto indica que la esencia divina salió del Espíritu Santo y fue generada en el vientre de María antes que diera a luz al Señor Jesús. Muy bien, entonces yo creo que entendemos que Él fue concebido del Espíritu Santo, por lo tanto, tenía la esencia de Dios, era el Hijo de Dios. Ahora el inciso B es que Él es nacido de una virgen humana, teniendo la esencia del hombre. Ahora noten pues, porque lo que estamos hablando es que en Él había esencia divina, pero también había esencia humana. Esto ha traído tanto debate por 2000 años. Fíjese, como Dios hombre, Cristo nació de una virgen humana y por tanto tenía la esencia de hombre. Lucas 1:31, Gálatas 4:4. Leamos esos dos versículos. Lucas 1:31. Lucas 1:31. Dice Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces, Él no solo traía la esencia divina porque se llama Hijo de Dios, sino que también traía la esencia humana porque se llama Jesús. Leámoslo también como lo describe Pablo en Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Gálatas 4 y versículo 4. Mire cómo lo pone Pablo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Te das cuenta? Cuando Cristo nació de una virgen humana,
con la esencia humana. Allí mismo lo dice también en Lucas 1:27 y 31. Vemos que una virgen llamada María concibió en su vientre a un hijo cuyo nombre era Jesús. Debido a que el Dios hombre fue concebido del Espíritu Santo con la esencia divina y que nació de una virgen humana con la esencia humana, él tenía dos esencias, la divina y la humana. Ahora, tal concepción del Espíritu Santo en una virgen humana, ambas son completas en él. La esencia humana y la divina constituyen una mezcla de naturaleza divina con la naturaleza humana. En el Señor se mezcló la naturaleza divina con la naturaleza humana. Ahí está la mezcla. Y esa mezcla produjo al Dios hombre. Uno que es Dios y hombre. Uno que es hombre y Dios. No hay en él una tercera naturaleza. Ahora, esto es maravilloso. Esto es lo más maravilloso que ha habido en el universo. Una excelente persona, por eso es que él tiene un nombre que es sobre todo nombre, porque él es un hombre Dios y es un Dios hombre. Aleluya. La concepción del Dios hombre fue la encarnación de Dios, constituido no solo por el poder divino, sino también de la esencia divina agregada a la esencia humana. Así que produce al Dios hombre de dos naturalezas, la divina y la humana. A través de eso, Dios se une a la humanidad, lo cual la Biblia describe como Dios manifestado en carne. Algunos maestros de la Biblia fallan en entender el asunto de la mezcla en la concepción de Cristo. En tiempos antiguos muchos debatieron respecto a la palabra mezclar. Tú puedes buscar en las enciclopedias, en las Wikipedias, cómo tuvieron tanto problema los hombres de entender esa palabra mezclar. Hubo debate del mezclar de la esencia divina y de la esencia humana en la persona del Señor Jesús. Algunos que no entendieron esa mezcla dijeron que eso producía una tercera naturaleza, algo que no era divino ni tampoco humano. Pero eso es una herejía, decir que Dios no es ni divino ni es humano, sino que es de una tercera naturaleza. Sí, decir que Jesús no es Dios ni humano, eso es decir que Él tiene una tercera naturaleza. Vuelvo a repetir, eso es herejía. Decir eso es una de las herejías más grandes. Mezcla en el diccionario es unir una sustancia con otra que aunque están mezcladas, ninguna de ellas pierde su identidad. Por eso podemos explicarlo como el café con leche. El café con leche es una mezcla de café con leche y usted siente el sabor del café y el sabor de la leche porque no se vuelven un tercer elemento o una tercera esencia. No. Allí está la esencia de la leche y ahí está la esencia del café. Café con leche, esas dos esencias están mezcladas la una con la otra. Es la mezcla de Dios y hombre, es el Dios hombre, el que posee las dos naturalezas y cada naturaleza es distinguible. Podemos decir, oh, gloria a Dios, hermano. La Biblia es muy consistente en sus enseñanzas. Usted ve por medio de los evangelios la declaración de Dios. Dios declara que Cristo es Dios hombre y que es hombre Dios. La Biblia, no el hermano Carrillo, sino los conceptos clarísimos de la Biblia. Es la Biblia la que nos dice que Cristo es Hijo de Dios porque es fruto del Espíritu Santo. Y es la Biblia que nos dice que Él es humano, Él es Jesús, por la mezcla de Dios con el hombre. Entonces, gracias a Dios que en esta mañana he cubierto los dos incisos, el A y el B del punto número 2. Hoy mi carga era que usted entienda lo que es el Dios hombre y lo que es el hombre Dios, lo que es Cristo Jesús y lo que es Jesucristo. Y por eso le expliqué en el inciso A
que Él fue concebido del Espíritu Santo, por lo tanto Él tiene la esencia de Dios. Y Él nació de una virgen humana, por lo tanto tiene la esencia del hombre. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y hasta la próxima.